Estamos nuevamente con el pastor Otoniel Pardo. Estamos aquí en nuestro set de televisión. Lo hemos vuelto a invitar para tener un tiempo de entrevista con él y seguir compartiendo y comentando algunas verdades bíblicas que nos van a ayudar a edificarnos, a crecer y a desarrollarnos. Hay un tema que vamos a tocar el día de hoy con el pastor Otoniel Pardo, es ¿por qué caen los hombres de Dios? Pastor Otoniel Pardo, bienvenido nuevamente a nuestro programa La Fe en Acción. Gracias, apóstol. Para mí es una bendición poder estar aquí una vez más y poder compartir con tu público, con la gente que te sigue. Es una bendición poder abrir la palabra de Dios y compartir acerca de las verdades pues, que realmente nos bendicen y nos edifican a todos nosotros. Hay un tema que muchos pastores, líderes se preguntan, ¿no? Dice, yo no entiendo por qué un hombre de Dios con un tremendo ministerio, con una tremenda unción, con una tremenda revelación, puede fallarle a Dios y pueda caer. Y quieren una respuesta. ¿Qué es lo que cree usted? ¿Por qué caen los hombres de Dios de esa talla, de un nivel alto como David y como otros grandes hombres de Dios del pasado? Bueno, el mejor ejemplo de lo que puede pasarle a un hombre en cuanto a su permanecer firme en la vida con su Dios, nosotros podemos verlo en la vida de David precisamente. Ahí en lo que a él le pasó, uno puede darse cuenta que la caída no se da de manera espontánea e instantánea, sino que es todo un proceso. Uno no cae de repente, sino que hay una serie de cosas que van sucediéndose en la vida de uno, que van abriendo las puertas para que el enemigo tome ventaja y entonces se pueda concebir, digamos, el pecado y luego hacerlo o ejecutarlo, ¿no? Creo que es muy importante. Ahí se ve en la vida de David que cuando él cayó fue todo un proceso. Se ve, por ejemplo, que cuando David, antes de caer con Betsabé, con quien él pecó, se muestra a un David que estaba en su palacio. En el tiempo, dice la Escritura, en que se iban a la guerra, esto se encuentra en 2 Samuel capítulo 11, dice que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David se quedó en casa y estuvo paseándose en la terraza de su palacio y miró a Betsabé. Ahora, nosotros sabemos de que, dice la Escritura claramente, en el tiempo que los reyes estaban en la guerra, David no había ido a la guerra, David no estaba en el allí de Dios, David no estaba en lo que debía haber estado haciendo, David estaba desubicado, estaba en un lugar inadecuado, se había quedado en su palacio, estaba sosegado, estaba calmado, estaba descansando y creo que eso es una puerta al maligno. Creo que el hombre de Dios debe mantenerse siempre en el allí de Dios, en donde Dios quiere que esté, haciendo la obra de Dios, peleando sus batallas, conquistando reinos, haciendo la obra de Dios. Y en este sentido se ve a un David que se queda en casa, se queda en el palacio y está, yo digo, está allá en lugar de estar allí. Creo que es muy importante que el hombre de Dios se encuentre siempre en el propósito de Dios. ¿Cuáles serían las causas, por ejemplo, que permiten que un predicador, un hombre de Dios influyente, que se supone que no debería caer, pero cae? ¿Qué causa cree usted que serían las razones, los motivos para que un hombre de Dios pueda perder su liderazgo, pueda perder su posición, su unción y su gracia? Bueno, existen varias causas en realidad. Cuando un creyente empieza a dejar de orar, un ministro empieza a dejar su comunión con Dios, su vida secreta de oración con su Dios, creo que en ese momento ya hay una pequeña grieta abierta que el diablo va a aprovechar. Creo que cuando el hombre de Dios deja de meditar en la palabra de Dios, de tener a la palabra de Dios como su propio alimento, ¿no? Creo que a veces me he encontrado con amigos, colegas en el ministerio que me han compartido que no tienen tiempo para leer la palabra de Dios y lo que hacen es un día sábado, antes del domingo en el que van a predicar, recién preparan su sermón, recién están leyendo la Escritura y van a la Escritura solamente para buscar un mensaje que predicar y no para alimentarse de ellos. Creo que cuando uno deja de orar, de meditar en la palabra de Dios, comienza a alejarse de la comunión con sus hermanos, con sus amigos en el ministerio. Creo que cuando un ministro deja de velar, de tener cuidado de sí mismo, como le dice Pablo a Timoteo, creo que cuando hay autoconfianza, como la tuvo Pedro en una ocasión, creo que empieza uno a caer. Creo que ya está dando lugar a que el maligno tome
oportunidad y tome ocasión. El apóstol Pablo nos recomienda, nos dice, no deis lugar al diablo. Y creo que cuando uno deja estos valores espirituales, comienza a descuidarlos, creo que le está dando lugar al diablo. Algunos creen, por ejemplo, que un predicador debe cuidarse de las 3 F, de la falda, la fama y Dinero, la fortuna. la fortuna, ¿no? Y como que la falda, como que el dinero, como que la fama son causas que un predicador puede caer o perder su posición, su liderazgo. ¿Crees que eso es cierto? En parte, yo creo que empieza por la recomendación que Pablo le da a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Creo que es muy importante que uno no tenga autoconfianza, que uno dependa de la gracia y del poder de Dios. Creo que es fundamental entender que no podemos tener confianza en la carne, es decir, yo no puedo tener autoconfianza, yo debo pensar que soy vulnerable, que dependo de Dios, que debo refugiarme en el Señor por medio de la oración, por medio de la meditación de su palabra, por medio de la comunión con mis hermanos, amigos en el ministerio, para poder cubrirme, tener cerco alrededor mío. Creo que es muy importante empezar por tener cuidado de uno mismo, por sobre todo tener o guardarse de tener autoconfianza. Creo que eso es fundamental. Dice la Biblia que ninguna caída viene antes, dice que ninguna caída viene sin causa. Y que el orgullo es el paso hacia la caída. Entonces creo que es muy importante mantenerse humilde y confiando en la gracia, en el poder y dependiendo de Dios por medio de su palabra y de la oración. ¿Cuál debe ser la actitud, por ejemplo, de un hombre de Dios que está en una carrera ministerial grande con respecto al dinero, con respecto a las mujeres? Bueno, empezando por tener cuidado de uno mismo, uno tiene que ser un buen administrador. Dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si uno tiene su tesoro puesto en la palabra de Dios, en las cosas de Dios, en el ministerio, si uno ama a Dios, uno va a cuidarse de estar coqueteando con el pecado. Creo que uno debe estar siempre atento. Recordemos que hay muchas cosas alrededor de nosotros que pueden convertirse en una tentación y algo que puede hacernos caer o puede convertirse en una trampa para nuestras vidas. Por eso es muy importante el depender hay que ser un buen administrador de nuestro tiempo, un buen administrador de nuestro dinero, un buen administrador en nuestras relaciones también. Hay que saber con quiénes nos relacionamos y en qué momento lo hacemos. Sobre todo uno tiene que velar y tener cuidado de uno. Yo creo que el predicador debe caminar con mucha sabiduría, mucha prudencia con respecto a las mujeres. Porque cuando un predicador está en la televisión, está en la radio, está viajando a las naciones, está compartiendo escenarios, estadio Coliseo, hay muchas mujeres, lógicamente, que van a poner sus ojos, van a buscar una figura en esta persona que no encuentran en el esposo y comienzan a hacerse prácticamente ideas o imágenes que cuánto me hubiera gustado que mi esposo sea como fulano, como sultano. Y si el predicador le abre la puerta a esas palabras que seducen, lógicamente va a exponerse o va a entregarse al terreno del diablo para que en cualquier momento. Yo creo que el predicador, el hombre de Dios, debería conducirse prudentemente con las mujeres. Así es, y debe cuidar mucho su relación matrimonial, debe velar porque con su esposa tengan una buena relación, una relación de comunión, de compañerismo. Yo siempre que doy consejos y charlas acerca de los matrimonios, presento un ejemplo particular de un hombre de Dios que contó que él estaba siendo atraído por su secretaria y de repente estaba pensando mucho en ella, se sentía subyugado por su belleza, por su atractivo, y él fue y le contó a su esposa, le dijo lo que le estaba pasando, y su esposa, con una madurez interesante, le dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, y estuvo continuamente con él, a su lado, acompañándolo, cuidándolo, ayudándolo a sacar de su mente esta tentación, y dice que al poco tiempo esto le pasó, y él decía, y se asombraba, y decía, oye, qué raro, ¿cómo me pudo haber pasado esto? Y esto había desaparecido. Pero qué interesante el que él pudo confiar en su mujer, compartir en lo que le estaba pasando y que su mujer asumió con madurez esto que le estaba pasando a él y lo ayudó. Creo que esto es muy importante. Debemos entender que somos frágiles, podemos ser tentados,
pero ahí está nuestra relación amorosa con nuestra esposa, ahí está esa relación que debe fortalecerse, que debe pues mantenerse firme y estable. Hay que cuidar esa relación y hay que tener cuidado, como tú dices, pues de las damas. El predicador se torna atrás